Hola Gaby. El día de ayer tuve algunos pequeños problemitas presentando la clase de economía, pero pues pude resolverlos. Afortunadamente era examen, así que tenía que estar ahí presente vigilando a las chicas y respondiendo sus dudas, pero tampoco era algo como dar la clase full, ¿no? Como nosotros, que hoy sí vamos a ver unos temas un poco complicaditos. Debido a que no conozco las condiciones de internet el día de mañana, decidí anticiparme y grabar la clase en la noche. Justo ahorita es la noche, las 10:41 del 12 de octubre. Y pues mejor estar preparados, ¿no? Así que empecemos. Justo hoy veremos un poco más de esta cuestión pedagógica en su contexto histórico y social. La pedagogía no solo es el estudio teórico de la enseñanza, sino también una práctica que se desarrolla en respuesta a las necesidades y desafíos históricos de cada sociedad. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los teóricos contemporáneos, los pensadores han reflexionado sobre cómo la educación se relaciona con los cambios sociales, políticos y económicos de su tiempo. A lo largo de la historia, la pedagogía ha sido un campo dinámico que ha evolucionado a la par de las transformaciones sociales, como la revolución industrial, las luchas por los derechos civiles, la globalización y ahorita con la tecnología. Cada sociedad, en cada momento histórico, ha tenido expectativas y necesidades diferentes en cuanto a la educación, lo que ha condicionado la forma en la que los pedagogos han interpretado su papel. Este entrelazamiento puede observarse en las ideas de los autores clave como John Dewey, Paulo Freire, Emil Durkheim, Lev Vygotsky e Ivan Illich, quienes han ofrecido enfoques que reflejan los desafíos sociales en sus respectivos contextos históricos. Sé que son nombres muy complicados, pero no te preocupes, solo los veremos de rápido y ya que conozcas a los autores y sus principales corrientes, pues ya podrás tú investigarlos si quieres enfocarte más en esta cuestión pedagógica, ¿no? Ok, empecemos con John Dewey, que es Educación, Democracia y Sociedad. Dewey era un filósofo pragmatista estadounidense. Es conocido por su propuesta de la educación como un proceso activo que debe preparar a los individuos para vivir y participar en una sociedad democrática, como lo que hemos platicado en clases anteriores sobre cómo la educación sirve para esta formación cívica y ética y cómo pues el Estado tiene estas ideas, ¿no? Para crear al ciudadano ideal, ¿no? Ok, su obra, Democracia y Educación, de 1916, sostiene que la educación debe ser un reflejo de la vida democrática. Para Dewey, la escuela no solo es un lugar para adquirir conocimientos, sino un espacio donde los estudiantes aprenden a colaborar, pensar críticamente y resolver problemas, todas habilidades esenciales para la vida en una sociedad democrática. Como ves, no solamente es que los estudiantes sepan cómo vivir en sociedad, sino que también tengan un poquito de pensamiento crítico, porque esa es una de las habilidades esenciales para que funcione la democracia, según Dewey. Dewey creía que la educación era una fuerza de cambio social y progreso. En una época de rápidos cambios industriales y sociales como los que ocurrieron en Estados Unidos al final del siglo XIX y principios del XX, Dewey vio la necesidad de un sistema educativo que pudiera adaptarse y preparar a los individuos para un mundo en transformación. El enfoque pragmático de Dewey buscaba equilibrar el aprendizaje práctico con el desarrollo de la capacidad crítica, lo cual debía permitir a los ciudadanos abordar los problemas sociales de manera constructiva y ética. Relación con la sociedad. La democracia en la visión de Dewey no solo es un sistema político, sino una forma de vida que requiere la participación activa de los ciudadanos. Si los ciudadanos no participan, ¿sería una democracia? No, ¿verdad? La educación entonces es esencial para el desarrollo de esa ciudadanía activa y la pedagogía debe ser un espacio de experimentación y reflexión donde los estudiantes participen en actividades que reflejen la vida en comunidad. En un momento de consolidación democrática y expansión económica en Estados Unidos, las ideas de Dewey ofrecieron una respuesta pedagógica al desafío de educar una sociedad cada vez más diversa y plural. Y pues sí, podemos ver que es parte del contexto histórico que le tocó vivir. Realmente la sociedad ha avanzado y ha cambiado muchísimo en los últimos 100 años. O sea, es sorprendente pensar cómo el ser humano desarrolló sus primeros intentos de máquinas voladoras y en menos de 100 años ya estaba en la luna. Es sorprendente.
y por ende la educación debe adaptarse a estos cambios y evolucionar junto con nosotros, ya sea en un sistema democrático o no, aunque pues casi todos los sistemas que conocemos son democráticos, ¿no? Ok, ahora iremos con uno de mis favoritos, Paulo Freire, Educación y Liberación en Sociedades Desiguales. Paulo Freire es un pedagogo brasileño. Es conocido por su enfoque crítico de la educación como herramienta de emancipación y liberación de las clases oprimidas. Su obra más influyente, Pedagogía del Oprimido, se desarrolla en un contexto de dictaduras y severas desigualdades en América Latina. Algo ya un poco más cercano a casa, ¿no? Donde los sistemas educativos tradicionales a menudo servían para perpetuar jerarquías sociales. ¿Te acuerdas del enfoque sociológico y cómo lo veíamos para entender un principio dominante que regía y que la educación permitía que se replicara y que continuara? Es algo similar, pero ahorita en vez de verlo desde la perspectiva 100% sociológica, como lo vimos en clases pasadas, lo estamos viendo en una perspectiva 100% pues pedagógica. Freire rechaza, y perdóname, no sé Portugal, no sé pronunciar portugués, rechaza la educación bancaria en la que el conocimiento es depositado pasivamente en los estudiantes y promueve una pedagogía dialógica, algo que ya discutimos cuando vimos la parte de la comunicación, en la que los estudiantes son partícipes activos en su propio aprendizaje. Para Freire, la verdadera educación implica una conciencia crítica, un proceso mediante el cual los estudiantes toman conciencia de su situación social y se capacitan para transformarla. Esto implica conocer las estructuras de opresión y trabajar colectivamente para cambiar esas condiciones. Como ves, pues ya vimos la parte sociológica y la parte psicológica y cómo eso es importante para poder desarrollar un programa educativo. Y aquí vamos de regreso a esta cuestión de entender la sociedad, de entender esta parte sociológica. Y eso nos permitirá desarrollar programas educativos que se ajusten a las necesidades de nuestros estudiantes, como platicábamos en las dos clases, ¿no? No es lo mismo dar la clase para un grupo de chicas feministas de la Ciudad de México que para un grupo de chicas indígenas en Chiapas, ¿no? Son contextos sociales muy diferentes que hay que analizarlos y hay que estudiarlos y hay que entender cómo funcionan estas cuestiones de las clases y cómo se replica en la educación para poder generar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes y crear planes de estudios que se adapten a sus necesidades. Relación con la historia y la sociedad. El enfoque de Freire está profundamente arraigado en el contexto de América Latina. Durante los años 60 y 70, cuando muchos países enfrentaban regímenes autoritarios y profundas desigualdades económicas. Agradece al Plan Cóndor. La educación se entendía como una herramienta de resistencia y Freire proponía que que los educadores debían trabajar al lado de los oprimidos para construir una sociedad más justa. A nivel global, su teoría ha influido en movimientos sociales y en pedagogías críticas, especialmente en contextos de exclusión social. Ok, ahora vamos con Durkheim, la educación como función social. El sociólogo francés Émile Durkheim fue uno de los primeros en examinar sistemáticamente el papel de la educación dentro de la estructura de la sociedad. En su obra Educación y Sociología, Durkheim sostiene que la educación es una institución fundamental para mantener la cohesión social y transmitir los valores y normas necesarios para el funcionamiento de una sociedad. Es algo que ya hemos visto, la educación repite estos patrones, recrea y los niños que son educados pues van a ser los ciudadanos del futuro. Entonces sí es muy difícil separar esta cuestión social. Durkheim veía la educación como una herramienta para socializar a los individuos inculcándoles las creencias colectivas que mantienen a la solidaridad social. Para él, la educación no se limita en la transmisión de conocimientos técnicos o intelectuales. También forma el carácter moral de los individuos, un aspecto esencial en el que una sociedad funciona de manera armónica. Eso es algo que sucede mucho en Europa de este siglo. Creen mucho que ciertas naciones, porque incluso aquí estamos viendo el surgimiento del nacionalismo antes de las guerras mundiales, tienen cierto carácter. Los alemanes lo ven incluso más que los franceses, esta cuestión del espíritu del pueblo. Y ese carácter de la ciudadanía es lo que define en parte la sociedad que viven. Y las sociedades definen los estados-naciones en los que se encuentran. Es algo muy interesante que espero que cuando regresemos podemos platicar un poco más a fondo.
Estoy seguro que tendrás muchos comentarios sobre México y al respecto con tu experiencia, ¿no? Relación con la sociedad. Durkheim vivió en un periodo de grandes cambios en Europa, en los cuales la industrialización, la urbanización, la secularización estaban alterando las formas tradicionales de vida. En este contexto, la educación era vista como el medio para preparar a los ciudadanos para enfrentar las nuevas demandas de la sociedad moderna, mientras preservaba cierta unidad moral. Aquí vamos de nuevo con esta unidad, esta búsqueda de una identidad, de un carácter. Es algo que vimos cuando platicamos sobre Francia y el surgimiento de los estados-nación, que te dije que eso no era nuestro tema, que eso era algo que veía con a los que estaban un poco de derecho, pero pues te dio curiosidad y lo platicamos, ¿no? No sé si te acuerdas. Esta cuestión que tenía Francia de verse a ellos mismos como una sola unidad fue lo que permitió la revolución y que las ideas de la ilustración surgían tanto. Y eso es lo que sigue caracterizando a los franceses pese a que pasen los siglos y los siglos. Durkheim creía que la educación debía adaptarse a los cambios sociales sin perder su función de mantener el orden y la cohesión. Si te fijas, las ideas de Durkheim son muy parecidas a las de Dewey, porque pues, estamos hablando de un contexto histórico similar. La humanidad cambió mucho en el último siglo, bueno, en el siglo pasado, ¿no? Y la educación tuvo que adaptarse a eso. Ahorita también la humanidad ha cambiado mucho. La época tecnológica, el hecho de que pueda grabar esto estando tan lejos, estando casi pegado a la frontera sur y a la selva lacandona, y que tú puedes escucharlo en la clase en tiempo y forma, pues es sorprendente. La tecnología también ha hecho que se cambie. Y ese es el contexto histórico y social en el que nosotros vivimos, en el cual a nosotros nos tocó vivir. Es interesante. Hay que ver cómo se debe adaptar y cómo la tecnología la podemos utilizar para poder apoyar a quienes más lo necesitan y cómo la tecnología se puede adaptar para que adaptemos el lenguaje que utilizamos, los medios de comunicación que utilicemos, para que sea lo más útil para nuestro público o para nuestros estudiantes. Esa es la época que a nosotros nos tocó vivir. Estoy desvariando, estoy divagando y tengo que darte la clase, ¿no? Ok, Lev Vygotsky, aprendizaje y contexto social. Lev Vygotsky, psicólogo y pedagogo ruso, aportó una visión del aprendizaje profundamente influenciada por el contexto social y cultural. En su teoría del desarrollo cognitivo, Vygotsky argumenta que los procesos de aprendizaje son mediaciones sociales y que el conocimiento se construye en interacción con los demás. Su concepto de zona de desarrollo próximo subraya que el aprendizaje ocurre en la intersección entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la ayuda de un adulto o de alguien más experimentado. Aquí podemos ver pues que la educación no es solamente dejar al niño que aprenda solo y tampoco llevarlo de la mano, sino es esta intersección entre lo que nosotros podemos brindar y lo que ellos pueden hacer y cómo nosotros podemos hacer crecer lo que ellos pueden brindar. Es algo muy lindo y algo que estoy seguro que ya has experimentado con tus niños de secu y de prepa, ¿no? Más en esa época tan cambiante y tan caótica. Ok, relación con historia y sociedad. Vygotsky desarrolló su teoría en el contexto de la Revolución Rusa, un periodo de profundas transformaciones políticas y sociales. Su énfasis en la cultura y la mediación social del aprendizaje refleja la importancia del entorno y las relaciones en el desarrollo cognitivo, en consonancia con la visión comunista de construir una nueva sociedad a través de la cooperación colectiva. ¿Estás notando algo? Hay un pequeño patrón. Todos estos autores que revolucionaron el pensamiento pedagógico se basan mucho en que la sociedad estaba cambiando a su alrededor y que sentían que la educación tenía que cambiar para preparar a estos jóvenes, que son la esperanza de México, bueno, del mundo, porque estamos en Rusia, Francia, Estados Unidos, ¿no? Bueno, y Brasil, no, sino sí preparar a estos estudiantes para que sean el hombre del mañana. Es muy interesante. Ok, continuemos. Ahora vamos con algo un poco más reciente. Iván Illich, crítica a la institucionalización de la educación. Iván Illich, en su obra La sociedad desescolarizada,
cuestiona el sistema educativo formal e institucional, argumentando que la escolarización masiva refuerza las desigualdades sociales en lugar de superarlas. Propone un sistema de aprendizaje no institucionalizado en el que las personas pueden aprender libremente según sus intereses y necesidades, en lugar de estar sujetas a un currículum estandarizado. Para Illich, las escuelas funcionan como mecanismos de control social que producen individuos conformistas y pasivos, en lugar de promover una verdadera libertad de pensamiento. Su crítica se centraba en el hecho de que el sistema escolar refuerza las jerarquías sociales al dar acceso desigual a los recursos y oportunidades de aprendizaje. Es algo que ya hemos discutido antes, como el ejemplo de lo que qué es el capital cultural, ¿no? Y cómo alguien, hijo de padres letrados, pues tendría más acceso a este capital cultural y un mayor acceso a las universidades, aunque sean públicas, que tiene el país. Ok, Illich desarrolló su crítica durante el auge de los sistemas educativos masivos del siglo XX, en un contexto de crecimiento económico en las sociedades avanzadas capitalistas. Sostenía que aunque la escolarización se proporcionaba como una vía para la movilidad social, en realidad contribuía a perpetuar las estructuras de poder y desigualdades. Es algo muy interesante, porque aunque la educación sí permite escalar esto socialmente, no promovía un cambio crítico, sino que permitía que los mismos sistemas dominantes continuaran siéndolo así. Es algo que ya vimos de nuevo en la parte sociológica, y es algo que debemos analizar, porque sí, nuestra labor al crear sistemas educativos es formar personas con pensamiento crítico, porque alguien que tiene este pensamiento crítico verá que la educación no solamente es para subir socialmente y ahora ellos ser los opresores, sino para cuestionar por qué existe esta opresión y cuáles son sus orígenes históricos. Y entendiendo sus orígenes históricos, podemos entender el porqué de muchas cosas y crear planes que se adapten a estas necesidades. Ok, conclusión. La relación entre la pedagogía, historia y sociedad es inseparable. A lo largo de la historia, la educación ha sido utilizada tanto como un medio de reproducción de las estructuras sociales como de transformación y liberación. Cada uno de los autores discutidos aquí refleja, desde su perspectiva, cómo la educación responde a los cambios sociales, económicos y políticos en su tiempo, y cómo la pedagogía puede ser una fuerza de progreso o control. Normalmente esto, pues lo discutimos, lo hablamos, y pues si nos lleva una hora, ¿no? Ahorita pues solo lo expliqué de rápido, porque estoy muy lejos, ¿no? de la bonita universidad. Pero no significa que lo veamos así de rápido. Lo que estoy pensando es dejarte un ejercicio. O bueno, dos, la verdad. El primero es que elijas una población vulnerable. Segundo. Ay, salud. Me digo mismo. Gracias. Ojalá no sea dengue. Ok. Puede ser un ejemplo que tú ya habías dado, como esta persona que había transicionado su género, o alguien con alguna discapacidad, o que requiera o que tenga distintas capacidades de aprendizaje, como el ejemplo que habías dado del chico que tenía autismo. Puede ser alguien indígena, lo que tú quieras. Y quiero que, involucrando un poco el análisis sociológico, psicológico y comunicacional que habíamos discutido en las clases pasadas, pues ¿cómo adaptarías un plan de estudio a él? No que crees un plan de nada, sino cómo adaptarías uno de la universidad en la que has estado trabajando. Digo, prepa. Ya te estoy promoviendo aquí a trabajar conmigo en la uni, ¿no? Quiero que me hagas ese enfoque.
de cómo la adaptarías utilizando estos tres principios. Y al acabar, un segundo trabajo es cómo justificarías ese trabajo que ya hiciste de acuerdo a la teoría de alguno de estos autores. Puedes investigarlos por tu propia cuenta para que tengas un enfoque más amplio, más grande. Y créeme que lo voy a leer con atención, con mucha atención para discutirlo contigo una vez que regrese y que veamos cómo podemos implementar las cuestiones educativas. Ya te dije, esta clase de pedagogía pues es diferente al resto, porque no solamente estoy dándotela, sino que también estoy yo aprendiendo a enseñar, ¿no? Entonces es algo que aprendo mucho contigo y es algo que quiero que discutamos una vez regrese. Aún nos quedan bastantes clases. Me alegra que esta es muy larga, con las de economía ya acabé ayer. Y hay tiempo para que lo discutamos y lo hablemos. Tampoco te presiones mucho si no lo acabas a tiempo, puedes llevártelo de tarea. Pero ahí te lo encargo, estoy seguro que harás un muy buen trabajo. Esta solo es una pequeña grabación, no puede ser muy larga o se tardaría mucho en enviar. Pero espero que sirva. En caso de que el internet esté bien, pues ahí escucharás mi bonita voz en vivo y en directo. Y si no, pues aquí está la grabación, la presentación ahorita la subo a Classroom. Y ya sabes que hacer de tarea. Te dejo. Espero verte la próxima semana. Adiós.